dijo Eugenio, me gustaría igual, si tienen, alguien de la audiencia tiene preguntas sobre, no sé, sobre cómo empezar en la ciencia, cómo empezar en el diseño de proteínas o cómo, no sé, alguna duda más allá de la plática, estoy contenta de responder esas preguntas y poder guiarlos. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como mencionó yo, soy Eugenio, voy a hablarles de este trabajo que realicé en los últimos años de mi doctorado, que involucra el uso de herramientas de inteligencia artificial para diseño de proteínas, para el desarrollo de terapias de antivenenos de serpiente. Y pues bueno, antes de comenzar con la plática, quisiera primero hablarles un poco sobre qué es el diseño de proteínas, ¿no? O por qué es interesante o cómo lo definimos. Y bueno, el diseño de proteínas representa el problema inverso del problema de predicción de estructura de proteínas, en el cual a partir de una secuencia de aminoácidos tratamos de determinar la estructura tridimensional de estos aminoácidos, cómo se pliegan en el espacio. Pues el diseño de proteínas es un poco el proceso inverso, ya que nosotros tenemos una estructura de proteína definida o un cierto tipo de plegamiento que queremos diseñar, y la tarea es encontrar una cadena de aminoácidos que se pliegue en esa estructura tridimensional. Bueno, porque esto es interesante y cuál es la implicación del diseño de proteínas. Bueno, pues el diseño de proteínas nos ayuda en teoría a explorar un espacio de secuencia mucho más grande que el que la naturaleza ha explorado durante la evolución. Por ejemplo, si nosotros consideráramos una proteína de 100 residuos, que es una proteína muy chiquita, y sabemos que las proteínas naturales están compuestas por 20 aminoácidos, el número de proteínas que tendríamos es altísimo, es 1,3 por 10 a la 130, ¿no? Que son todas las proteínas posibles. Y si en este espacio enorme de secuencia viéramos las proteínas que se han caracterizado o se conocen o, por ejemplo, más o menos se han estudiado, pues bueno, este número se reduce un montón. Incluso si miráramos un poco más a fondo cuántas proteínas existen en los seres humanos, veríamos que este número se reduce. Entonces, como vemos, al final nos vamos como adentrando a un número menor de secuencias, pero hay un montón de secuencias posibles y un montón de posibilidades que no podemos explorar con las proteínas naturales. Y es precisamente por esa razón que el diseño de proteínas es interesante, ya que nos ayuda a explorar todo este espacio grande que existe, y también, pues bueno, nos ayuda a resolver desafíos actuales que las proteínas naturales no han tenido la capacidad de resolver todavía. Y bueno, como mencionó yo al principio, el año pasado en el Premio Nobel de Química se lo dieron a tres personas. Fue a David Baker, que fue mi mentor de doctorado, por el diseño computacional de proteínas, y Demis Hassabis y John Jumper por el desarrollo de AlphaFold o métodos para la predicción de estructura de proteínas. Y en realidad estas dos cosas están muy relacionadas. Entonces, esto del diseño de proteínas suena muy bien, pero ¿cómo se hace o qué herramientas utilizamos? Bueno, pues aquí tengo como tres herramientas que fueron desarrolladas por el Baker Lab y también por la gente de Google, que utilizamos diariamente para diseñar proteínas. Por ejemplo, un software que utilizamos muy comúnmente se llama Rosetta Fold Diffusion, que básicamente lo que nos ayuda es a generar esqueletos de proteínas. Sí, tú puedes definir el tamaño de una proteína que quieres generar, puedes especificar incluso una molécula blanco a la que te quieres unir, y este algoritmo lo que hace es encontrar soluciones en el espacio que te ayudan a tener proteínas que interaccionan con estas otras proteínas o solamente forman diferentes formas. Después utilizamos métodos como Protein MPNN, que lo que hacen es, ya que tienes estos esqueletos, les asigna una identidad, dándoles una secuencia de aminoácidos, porque la secuencia de aminoácidos también es lo que le da, pues realmente las propiedades químicas, físico-químicas a las proteínas, y todas sus funciones. Y finalmente utilizamos métodos de predicción de estructura de proteínas como Rosetta Fold o AlphaFold, para corroborar que estos diseños computacionales realmente adoptan el plegamiento o las formas que diseñamos. Y bueno, en realidad estas herramientas pueden ser
utilizadas ampliamente para muchas aplicaciones, pero yo traté de usarlas para resolver o tratar de resolver un poco o mejorar el tratamiento para mordeduras de serpientes, que puede sonar como un poco sacado de la manga, pero la realidad es que el envenenamiento por mordedura de serpiente es un problema de salud global y hay un montón de personas que todos los años sufren envenenamientos y sufren ya sea la muerte o consecuencias para toda la vida. Y sobre todo si vemos los números de casos y el número de muertes, casi todas estas personas viven en países en vías de desarrollo como Asia, África, Latinoamérica. Y el problema no es que necesariamente todas mueran, pero como estas víctimas de mordeduras generalmente son agricultores o gente que vive en comunidades rurales, el problema es que luego estas mordeduras lo que hacen es, por ejemplo, dar lugar a amputaciones, lo cual alimenta el ciclo de pobreza, ¿no? Entonces realmente es un problema de salud global muy significativo que daña la vida de muchas personas todos los años. Los tratamientos actuales para mordeduras de serpientes en realidad están basados en una tecnología que funciona, pero tiene muchas desventajas y no se ha revolucionado en los últimos 100 años. Básicamente estos tratamientos lo que involucran es utilizar venenos completos de serpientes de interés médico y se inyectan a animales como caballos u ovejas. Entonces lo que hacen es que el sistema inmune de estos animales empieza a generar anticuerpos neutralizantes para estas diferentes toxinas. Se colecta la sangre, se purifican esta mezcla de anticuerpos que normalmente son policlonales y se formula directamente desde el suero, ¿no? Que funciona, pero no es ideal por varias razones. Por ejemplo, una es que es bastante caro depender de estos procesos de inmunización, extracción de sangre, purificación. También no son muy seguros, ya que estos venenos, antivenenos, también acarrean proteínas del caballo y nuestro sistema inmune no las reconoce como propias, lo cual puede dar lugar a cierto tipo de reacciones adversas y también hacer un producto basado en un suero necesita estar en refrigeración, lo cual también es poco ideal ya que en países en vías de desarrollo no necesariamente hay una infraestructura para mantener estos antídotos en un buen estado. Nosotros creemos que estas terapias las podemos mejorar significativamente usando estos nuevos métodos computacionales, en primer lugar porque no dependemos de ningún animal o de ninguna serpiente al principio del proceso, porque nosotros podemos utilizar la estructura tridimensional de estas toxinas y podemos utilizar esta serie de algoritmos que les comenté para encontrar unas proteínas que puedan neutralizar estas toxinas basadas en sus estructuras. Y una vez que diseñamos estas proteínas, las podemos purificar directamente de microorganismos como bacterias. Y bueno, también podremos inyectarlas a los pacientes. En teoría, esto ofrecería un proceso mucho más económico porque podremos usar fermentadores, no dependemos de un caballo en cada ocasión. Estas proteínas también, como son recombinantes y son purificadas de bacterias, no acarrean proteínas de caballo, por lo cual deberán de ser más seguras de administrarse. Y se sabe por mucho tiempo que las proteínas diseñadas de nuevo son muy termoestables. Entonces, por lo cual no requerirían un sistema de refrigeración, sino que simplemente podríamos distribuirlas a las comunidades sin tener una cadena de frío. Bueno, esta es la motivación y también, bueno, quisiera platicar un poquito eso suena muy bien, pero hay un desafío que en realidad es que los venenos de serpiente son mezclas complejas de diferentes toxinas. En este caso estoy mostrando esta es una figura de un paper donde lo que hacen es como agrupar por un estudio de proteómica las diferentes clases de toxinas en venenos de serpientes y pues como pueden ver, en realidad los venenos son mezclas complejas, hay muchas toxinas, ¿no? Que en teoría habría que neutralizar para lograr una neutralización completa, lo cual podrá ser un desafío a nivel computacional, pero para este trabajo lo que hicimos fue no tratar de neutralizar todas al mismo tiempo, sino enfocarnos en un grupo más pequeño, como las toxinas de tres dedos, que son un grupo
que no son tan bien neutralizados por los tratamientos actuales porque son proteínas muy pequeñitas y muy poco inmunogénicas, por lo cual los caballos no generan suficientes anticuerpos. También son proteínas con una relevancia médica muy alta y muy letales. Por ejemplo, estas toxinas involucran las alfa-neurotoxinas, que son toxinas que se unen a receptores de acetilcolina en el músculo y también en el sistema nervioso. Lo que hacen es que compiten con la acetilcolina y evitan que se una, por lo cual bloquean los canales y eso lleva a una parálisis, ya sea del músculo o también del sistema nervioso. Y la otra clase de toxinas que involucran este grupo son las citotoxinas, que son proteínas que lo que hacen es que rompen las membranas celulares, por lo cual se sabe que tienen una contribución muy importante en la necrosis, sí que producen estos venenos de serpiente. Desde un punto de vista computacional, lo que hicimos al inicio para diseñar estas proteínas neutralizantes fue ver las estructuras de esas toxinas y como les ya vieron en la diapositiva anterior, se llaman de tres dedos porque tienen unos loops muy largos que conectan a una estructura que tiene muchas hojas beta. También sabemos que como muchas otras toxinas de animales tienen muchos enlaces disulfuro y son muy estables. Entonces, una estrategia desde el punto de vista de diseño que yo más o menos identifiqué fue que podríamos hacer como una complementariedad con proteínas artificiales, diseñando otras proteínas que tuvieran hojas beta para dar alta especificidad y alta afinidad, de una manera en que la toxina se uniera a otra cosa que la hiciera muy grande, como muy estorbosa y ya no pudiera unirse a sus receptores naturales y por tanto evitar el daño que causan estas toxinas. Después utilizamos Rosetta Fold Diffusion para generar todas estas soluciones, todos estos esqueletos de proteínas, después MPNN para darles una identidad con la secuencia de aminoácidos, predijimos con AlphaFold los complejos de la toxina con las proteínas diseñadas e hicimos un proceso de filtrado porque sabemos que hay ciertas métricas computacionales que correlacionan con la calidad de nuestros diseños y también con con la probabilidad de que se vayan a unir a la toxina que estamos diseñando. Entonces, todo esto es en la parte computacional, pero siempre hay que probarlo en el laboratorio. Entonces, lo que hicimos después fue expresar esas proteínas en bacterias y purificarlas. En este caso, les estoy mostrando en el lado izquierdo, en color gris, los diseños que fueron más exitosos para cada una de las toxinas y en colores diferentes las diferentes toxinas. Tenemos dos clases de alfa-neurotoxinas. Esta en azul es una neurotoxina de cadena corta que solamente se une a receptores de acetilcolina en el músculo. En este caso tenemos una neurotoxina de cadena larga que se une a receptores de acetilcolina en el músculo y en el sistema nervioso. Y bueno, en rosa tenemos las citotoxinas, que son aquellas que rompen las membranas celulares. Algo que verificamos siempre que hacemos una expresión de proteína es que nuestras proteínas sean monodispersas, sean estables, eluyan, tengan un radio hidrodinámico adecuado, proporcional a su tamaño. Entonces podemos ver que estas proteínas diseñadas son monodispersas, se purifican bien. Otra cosa que nos interesaba ver también es cuál es la afinidad o con qué fuerza estas proteínas diseñadas se unen a sus diferentes toxinas, por lo cual utilizamos una técnica que se llama Surface Plasmon Resonance. No sé cómo decirlo en español, tendrá que pensarlo un segundo, y nos ayuda básicamente a determinar la constante de disociación, qué tan fuerte es la interacción entre nuestra proteína diseñada y la toxina. Entre más pequeñita sea este valor, quiere decir que se une más fuerte. Entonces, por ejemplo, vemos que para las neurotoxinas tenemos un diseño que une con afinidad picomolar, lo cual es increíble. Eso quiere decir que es una interacción de alta afinidad. Tenemos una segunda proteína con una afinidad de 2 nanomolar, que también es muy buena. Y para la citotoxina tuvimos una afinidad decente, aunque considerablemente menor que para las otras dos toxinas. Y finalmente usamos dicroísmo circular para verificar la presencia de estructura secundaria de nuestros diseños. Y bueno, estos espectros básicamente nos dicen que tenemos proteínas
que tienen elementos secundarios característicos de alfa, hélices alfa y hojas beta, porque tienen unos mínimos a ciertas longitudes de onda. Y también determinamos la temperatura media de desnaturalización de, de estas proteínas, lo cual nos ayuda a ver qué tan termorresistentes son. Yo les dije al principio que estas proteínas son muy resistentes, pues bueno, por ejemplo, para cada una de esas proteínas, la temperatura media de desnaturalización es de 78 grados centígrados, que es bastante alta. Para esta proteína, incluso a la temperatura de 95 grados no se despliega, sigue con estructura. Y para esta proteína tenemos una TM de 61 grados centígrados, lo cual es bastante bueno, lo cual nos podría hacer pensar que podríamos distribuirla de forma segura en países o en regiones tropicales. Todas estas herramientas de diseño al final pues son muy poderosas, pero siempre es como bueno verificar que lo que tú diseñaste computacionalmente realmente es como tú lo diseñaste. Entonces, una forma de verificarlo es utilizando cristalografía de rayos X para verificar que la estructura que diseñaste es igual a la estructura experimental, por lo cual nosotros determinamos las estructuras cristalográficas de nuestras proteínas diseñadas, ya sea solas o en complejo con las diferentes toxinas. En el caso de nuestro diseño para la neurotoxina de cadena corta, en todos los casos, las estructuras cristalográficas son mostradas en beige y los diseños de AlphaFold están mostrados en gris. Entonces, si los sobreponemos uno con el otro, vemos que son realmente muy parecidos, lo cual nos hace corroborar que nuestros diseños en realidad son de muy alta calidad y tienen precisión atómica y que nosotros somos capaces de recapitular aquellas interacciones que diseñamos en la computadora entre la toxina y entre la proteína que diseñamos, ¿no? Entonces, además de ser buenas en la computadora y unirse en un test de laboratorio in vitro, pues realmente se ven como queríamos. El siguiente paso para caracterizar estas proteínas involucra pues una caracterización funcional de las proteínas porque al final lo que queremos hacer es neutralizar toxinas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicimos para evaluar la capacidad neutralizante de nuestros diseños de neurotoxinas fue hacer experimentos de patch clamp en células de mamífero que expresaban receptores de acetilcolina. Entonces les voy a explicar de manera muy general cómo funciona este experimento. Bueno, tenemos células con receptores de acetilcolina en su superficie y en una condición donde no hay toxina, lo que pasa es que la acetilcolina se puede unir a estos sitios de unión, lo cual da lugar a un cambio conformacional en el canal que lleva a que se abra y hay una corriente de iones positivos que entra a la célula, lo cual genera una señal eléctrica que podemos medir. En principio, cuando hay una toxina, como esas toxinas de serpiente, lo que hacen es que se unen a los mismos sitios que la acetilcolina, por lo cual estos canales permanecen cerrados y lo bloquean. Básicamente no hay una señal de iones que penetre la célula, por lo cual no hay una señal medible. Y lo que nosotros esperábamos ver en presencia de nuestros diseños es precisamente que nuestro diseño se una a esta toxina, por lo cual la acetilcolina puede unirse libremente al receptor y hay una señal que podemos medir con este experimento de patch clamp. Entonces, aquí les estoy mostrando unas gráficas para las dos clases de neurotoxinas. Primero para la de cadena corta, en el eje de las X tenemos una concentración variable de toxina con el diseño. Por ejemplo, 1,27 quiere decir que tengo un exceso molar de 27 veces más mi proteína diseñada que la toxina. 1,9 que tengo 9 veces más y así hasta tener una concentración 1 a 1 de toxina con mi diseño. Y en el eje de las Y tenemos la señal que se mide en este experimento que está normalizada de 0 a 1. 1 quiere decir que el canal está abierto, es funcional. Ay, perdón. Y 0 quiere decir que el canal está cerrado. Entonces, a ver, me está dando tos. Ah, perdón. En el eje de las
Si de las Y, como les mencioné, viene esta señal normalizada y tenemos diferentes condiciones. Tenemos un control negativo en el cual tenemos una molécula, un nanobody, que es una molécula neutralizante para otra toxina de serpiente que no está relacionada, por lo cual no debería de ser neutralizante. Entonces, en el caso de esta proteína que no se une a la toxina, aunque tengas un exceso molar de 27 veces más, pues el canal está muerto porque no hay manera de que lo proteja. Y comparamos también nuestro mejor diseño con una proteína, un nanobody que está diseñado contra el mismo target. Esto quiere decir que es una proteína que está diseñada para hacer la misma función, pero fue diseñada por otro método, por un método tradicional. Y podemos ver que las dos proteínas, tanto la diseñada como el nanobody diseñado tradicionalmente, son efectivos a concentraciones altas, pero a medida que vas disminuyendo esta concentración de toxina y proteína, nuestras proteínas diseñadas son mucho más efectivas que estas proteínas, ya que incluso en una concentración de 1 a 1, nuestro diseño protege en un 100% los canales. Y bueno, para la toxina de cadena larga, vemos un efecto similar donde una proteína que no debería de proteger el canal no lo protege, aunque tengas un exceso. Y también nuestra proteína diseñada es mucho mejor que otra proteína que debería de hacer lo mismo, em, pero eh, en concentraciones de 1 a 1 nuestra proteína es mucho mejor, ¿no? A pesar de que tienen afinidades muy similares. Y bueno, esto fue muy emocionante porque nos hace pensar que nuestras proteínas, bueno, se ven como las diseñamos, se unen en un experimento en el laboratorio, protegen células en un plato de Petri, pero lo que sigue es ver si realmente protegen a un ratón de una dosis letal de toxinas. Y fue precisamente lo que hicimos en este experimento. Lo que hicimos fue utilizar ratones y determinar la dosis letal media para estas toxinas y agregamos 3 veces más esa concentración, lo cual quiere decir que estamos agregando una concentración de neurotoxinas que realmente es letal, que en esa concentración un 100% de los animales debería no sobrevivir, a menos de que haya un tratamiento que los proteja. Entonces lo que hicimos fue administrar intraperitorialmente estas toxinas y probamos nuestros diseños en diferentes condiciones. En este caso, ahorita les voy a explicar qué es cada cosa, pero lo que estamos midiendo es el porcentaje de supervivencia después de 24 horas. En un experimento control, tenemos un grupo de ratones en el cual se les administra esta dosis letal de neurotoxinas, pero sin ningún tratamiento protector y vemos que el 100% de los ratones fallece en presencia de los dos tipos de neurotoxina. También tuvimos un grupo para ver especificidad en el cual usamos nuestra proteína que debería unir neurotoxinas de la cadena corta, pero en vez de mezclarla con neurotoxinas de la cadena corta, las expusimos a neurotoxinas de cadena larga. Intercambiamos los targets para asegurarnos que nuestros diseños son específicos y vemos que en esta condición, cuando intercambias las proteínas, también pues no son efectivos porque están diseñados precisamente para neutralizar la toxina para la cual fueron diseñados. Pero en un primer experimento de preincubación, donde lo que se hace es incubar la proteína diseñada con las neurotoxinas afuera del cuerpo del ratón por 30 minutos para que alcancen el equilibrio y se inyecta, un 100% de los animales sobrevive ya sea con una o la otra de las neurotoxinas, pero este experimento es un poco, no es un experimento que refleja la realidad, porque lo que pasa cuando tú sufres una mordedura de serpiente es que primero te muerde una serpiente y después recibes un tratamiento. En este experimento, pues eso no es lo que estamos haciendo, estamos preincubando de una manera artificial los dos compuestos, pero dado que este resultado fue positivo, lo que hicimos fue hacer un experimento que asemeja un poco más la realidad, en el cual administramos esta dosis letal de neurotoxina primero al ratón, esperamos 15 minutos y agregamos nuestro tratamiento. Y vimos que el 100% de los ratones que recibieron estas proteínas sobrevivieron. 24 horas era como si no les hubiera pasado nada.
Debido a que esto fue muy positivo, decidimos esperar un poco más de tiempo. En vez de 15 minutos, esperamos 30 minutos. Para nuestro diseño de más alta afinidad, este diseño siempre fue 100% efectivo. Siempre protegió a los ratones en un 100%, en tanto que nuestro otro diseño de un poco menor afinidad fue un poco menos efectivo, pero mucho mejor que si no hubiera tratamiento. Y finalmente lo que hicimos también fue administrar una dosis menor de nuestras proteínas. En este caso utilizamos una relación de 1 a 10 de toxina con nuestro diseño. Lo disminuimos a la mitad y vimos que en estas condiciones igual esperamos 15 minutos después de la administración de la toxina. Nuestros diseños protegen bastante bien a los ratones, lo cual realmente es bueno, es un resultado maravilloso y muy blanco y negro, ¿no? Porque es algo que sobrevive o no sobrevive. Y finalmente también les platiqué que diseñamos proteínas que neutralizan citotoxinas. Y en este experimento lo que hicimos, bueno, estas citotoxinas rompen membranas celulares, entonces una forma de ver si son protectoras o no es viendo la viabilidad de las células. En este ensayo lo que hicimos fue utilizar queratinocitos, que son células de la piel, y expusimos estos queratinocitos a una cantidad letal de venenos completos de diferentes especies de cobra. Y estas cobras sabemos que el 70% de sus venenos están basados en citotoxinas. Entonces, lo que hicimos fue medir su viabilidad en presencia y en ausencia de nuestros tratamientos. Por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje de células que son viables en el eje de las Y y en el eje de las X diferentes condiciones. Por ejemplo, en un control positivo tenemos estos queratinocitos, donde solo son tratados con medio y pues son muy viables ya que no estamos perturbando realmente nada, pues nada extremo. Utilizamos un control negativo en el cual agregamos detergente, que sabemos que los detergentes rompen las membranas celulares y en presencia de detergentes las células pierden completamente su viabilidad. También utilizamos un control en el cual expusimos a las células solamente a nuestra proteína sin ningún veneno para corroborar que nuestros diseños no fueran citotóxicos por sí mismos. Y vimos que las proteínas no son citotóxicas, las células son viables. Y en estas diferentes condiciones, cuando hay el signo de menos, quiere decir que las células no fueron tratadas con nuestras proteínas. Y en el símbolo de la más quiere decir que sí. Entonces vemos que para estas diferentes especies de cobras, en todos los casos, cuando no hay una proteína neutralizante, no son viables las células. Pero cuando agregamos nuestras proteínas, existe una protección significativa que varía dependiendo de la especie. Y no solamente son números, también puedo mostrarle unas películas que hice. En estas películas lo que hicimos fue sembrar células de mamífero en un plato y expusimos a las células a un colorante que se pone rojo cuando las células empiezan a morir. Y utilizamos un microscopio y medimos, bueno, tomamos fotos por 90 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que si tenemos células que no son expuestas a veneno ni a nada, son células sanas, vemos que en 90 minutos realmente hay muy poquita, hay una señal muy pequeñita de roja de células que mueren en este tiempo. En cambio, si agregamos a estas células una concentración tóxica de veneno, como en estos experimentos, vemos que al cabo del tiempo, pues todas las células empiezan a progresivamente a volverse rojas porque empiezan a morir, empiezan a sufrir los efectos citotóxicos de estas toxinas. Y finalmente les quiero demostrar este video cómo nuestras proteínas protegen a las células, ya que en este experimento lo que hicimos fue administrar el veneno, esperar 5 minutos y agregar nuestra proteína y vemos cómo esta señal roja disminuye significativamente en comparación cuando solo tienes el veneno. Bueno, esto es como el final de la parte experimental y quisiera resumir en una serie de puntos qué fue lo que aprendimos de este proyecto. Bueno, una cosa que aprendimos es que, bueno, estos métodos computacionales son muy poderosos y Rosetta Fold Diffusion nos ayuda de una manera muy rápida a identificar proteínas neutralizantes para diferentes toxinas de serpientes de alta relevancia médica. También algo que fue súper emocionante ver es que nuestros diseños, que nos tomó solamente un par de semanas o meses en desarrollar, tienen una eficacia comparable o incluso mejor que ciertos anticuerpos, inmunoglobulinas o nanobodies que han
o sea, que se han tomado años o campañas muy largas de screening en ser identificadas. También creemos que estas herramientas de diseño computacional podrían ayudarnos a facilitar la democratización del diseño de drogas y también el desarrollo de nuevas terapias para ciertas enfermedades tropicales desatendidas, como lo es el envenenamiento de serpiente. Y finalmente quisiera concluir con los agradecimientos. Estoy poniendo aquí solamente como un grupo pequeño de gente que me ayudó en el proyecto y que fue clave para que este proyecto pudiera suceder. Y pues con eso quisiera concluir y estoy abierta a que me hagan sus preguntas, no solamente de la ciencia, sino si quieren saber otra cosa o lo que les guste preguntarme, estoy aquí. Listo. Muchas gracias, Susana. Por favor, si tenéis preguntas, unmute yourself y o podéis escribirlas en el chat. Daniel. Hola, Ah, perdón. hola, Daniel. Gracias. Muchas gracias por la plática, Susana. Me gustó mucho. Yo tengo un par de preguntas. Este, en primera, el, parece que el diseño de la proteína funciona muy bien cuando la proteína está soluble, incluso en el del primero, en el de cadena corta, incluso cuando ya está unido, ¿no? Al, al canal. Vaya. Mi primera pregunta es si han pensado o has pensado en mejorar el diseño de la proteína de la otra, que es contra la de la cadena larga, diseñándola para unir ya a la toxina cuando ésta está unida al canal, porque obviamente creo yo que la conformación de la molécula cambia, incluso los sitios expuestos cambian cuando están unidos al canal, ¿no? Entonces no sé si sean como o están en esa línea de querer como mejorar en ese aspecto el diseño de esa proteína, al menos en la que parece que tiene menos eficacia. Y la segunda pregunta es, este, ¿en qué tiempo mueren los ratones que no son tratados con la, ¿cómo se llama? Con ninguna proteína, o sea, con la pura toxina nada más? Esto con fin de saber si han hecho los experimentos in vivo con las proteínas a un mayor tiempo después de haberlos inyectado con las toxinas. Sí, bueno, a ver, la primera pregunta, en realidad nosotros diseñamos las proteínas para o sea, para evitar que las toxinas se unen a los canales. Entonces no diseñamos las proteínas considerando su unión al canal, ¿no? Lo que hacemos precisamente es unir la proteína a la toxina, así tenemos la estructura de la toxina, le hacemos un diseño que hace que bloquee esta unión al canal. Entonces, solo para aclarar eso, y para el diseño que tuvo menor eficacia, creo que sí se puede mejorar. Puede ser que una de las razones por las cuales no funcione tan bien como la otra proteína es una cuestión de afinidad, que es algo que se puede seguir mejorando con métodos adicionales de rediseño. Em, y también puede ser, por ejemplo, que hay cierta, por ejemplo, la toxina de cadena larga se une también a receptores de acetilcolina en el sistema nervioso, entonces puede ser que una vez que la toxina ya estableció una neurotoxicidad ya no sea reversible, ¿no? En el caso que la otra toxina probablemente tenga un comportamiento diferente. Y para la segunda pregunta, estos animales sin tratamiento mueren en las primeras 2 horas del experimento si tú no les das ningún tratamiento, ¿no? En 2 horas empiezan a morir, por eso les damos 24 horas para asegurarnos que realmente lo que vemos es un resultado final. Y ya. Gracias. Alejandra.
Así, Alejandra, creo que sí. Si ¿Quieres preguntar? Hola, ¿me escuchan? Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, un gusto, muchas gracias Susana, de verdad tu charla fue súper, súper interesante. Te cuento un poquito el contexto, yo estoy acá en Ecuador, trabajo en un centro de investigación en la selva, entonces claro que nosotros trabajamos con serpientes y aprender un poquito más de esto pues es súper importante, súper interesante. Mi pregunta es súper fácil, pero creo que es como que algo que a veces es importante saber. Primero, felicitarte porque es un trabajo hermoso. A mí me parece un trabajo maravilloso. Yo también trabajo un poco con bioinformática, pero es un poco diferente. ¿Cuáles fueron tus desafíos ya al aplicar eh, las proteínas? O sea, como, ¿cuáles fueron tus desafíos al aplicarlas, como decíamos, como vimos con los ratones? Porque claro que es súper lindo y todo el momento en el que ya vemos los resultados es súper lindo, pero quizá cuáles fueron tus desafíos, ¿cómo nos puedes contar un poquito más de esa parte? Sí, muchas gracias. Mucho gusto conocerte, Alejandra. Creo que va a sonar así un poco raro, pero creo que lo bonito de cuando empiezas un proyecto y las herramientas ya funcionan muy bien es que ya no batallas mucho. A lo mejor si hubiera empezado este proyecto hace unos 6 años, me hubiera tardado 5 años en tener solamente la primera ronda de diseños que se unen a las toxinas, pero algo que fue muy emocionante del proyecto es que estas herramientas cuando me tocó utilizarlas eran tan maduras que todo funcionó como texto de libro, o sea, todo funcionó así como en un libro, ¿no? De hecho, los resultados en animales salieron a la primera y todo funcionó muy bien. Por eso nosotros tuvimos como tanta fe y tenemos tanta fe y como tanta esperanza en estas proteínas, porque ya sabemos que los métodos están ahí y que podemos diseñar proteínas en un par de semanas o en un par de meses y salvar un ratón a la primera. No, no creo que sea el caso en todas las aplicaciones, pero creo que en este caso como hubo mucha gente antes de mí que desarrolló los métodos, que batalló haciendo estas cosas, cuando me tocó a mí usar estas herramientas, realmente funcionó súper bien. Entonces, a lo mejor mi respuesta no es muy, es decir, es un poco mala, pero es lo que me pasó. Sí. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es, ¿cuál es la vida media de los binders en vivo? ¿Podrías Ujú. generar anticuerpos contra estos binders? Sí, bueno, la vida media de los binders bueno, no hemos hecho estudios de farmacocinética, que es algo que tenemos pendiente, pero se sabe que para proteínas de tamaño similar y también proteínas diseñadas de nuevo para otros targets, la vida media es que son proteínas muy chiquititas. Entonces, esas proteínas se van del cuerpo así como entran, así como salen. Y creo que la vida media son como 5 o 10 minutos, lo cual es una locura. No podrá decirte para estos en particular, lo cual podrá parecer una desventaja, sobre todo si quieres hacer terapias para el cáncer o algo que necesites un tiempo de circulación más alto, pero creo que en el caso de las toxinas esto puede ser un beneficio, ya que tú tienes una concentración aguda de algo de lo que quieres liberarte muy rápido, ¿no? Tú quieres las toxinas, sacarlas lo más rápido, y una hipótesis que tenemos es que nuestros diseños se unen a las toxinas y como siguen siendo muy pequeños, se filtran muy rápidamente por el riñón y salen muy rápido. Habrá que verificarlo, pero si tienen una vida muy corta. Y acerca de si se podrán generar anticuerpos contra estos binders, también es algo que no se ha estudiado en detalle. Efectivamente, tendríamos que hacer una segunda exposición con los binders para ver si hay una respuesta inmune que sea importante. Con otras proteínas de características similares, no se ha visto una reacción completamente adversa. Mucha gente que tiene como esta pregunta sobre las proteínas diseñadas de nuevo, falta crear más evidencia, pero por lo que se sabe ahora es que no es una preocupación tan real como el hecho de que sean súper inmunogénicas y también hay herramientas para hacerlas menos inmunogénicas, pero sí es algo que habría que estudiar. Gracias, Susana. Tenemos otra pregunta de Abel. ¿Las inyecciones del veneno y de las proteínas diseñadas, en qué zona se hacen? Y la segunda pregunta de Abel también, ¿nos podrías hablar más sobre los algoritmos para el diseño de las proteínas? ¿Cómo te imaginas el futuro con el uso de estas tecnologías? A ver, la primera pregunta, las inyecciones se hicieron intraperitonealmente por facilidad
Por facilidad de nuestro colaborador, que es el que tiene, pues sí, él sabe de manejo de animales y sobre todo para ese tipo de experimentos se hizo de una forma intraperitoneal que también conlleva una distribución sistémica, así como si fuera intravenosa, pero tiene unas ventajas como a nivel de manejo. Y también vimos que las dosis letales medias intraperitoneales son súper similares a los valores de las dosis medias letales intravenosas, por lo cual podemos asumir que esto se traduce de una buena forma. Y estos algoritmos, pues bueno, yo creo que hay mucho todavía que hacer en el diseño de proteínas. Es un campo está, o sea, explotado, lleva muchos años creciendo. Creo que hay muchas cosas que no se han resuelto, como el diseño de enzimas o el diseño de proteínas que se unen a moléculas pequeñas, o el hecho de simplemente de forma más manual diseñar una proteína, hacer o sea, como máquinas como basadas en proteínas, o sea, como los grandes desafíos todavía no los hemos resuelto, pero creo que ahora tenemos herramientas muy poderosas que nos van a llevar en un tiempo corto a hacer como, o sea, un golpe, o sea, va a ser un crecimiento exponencial tanto de nuevos fármacos como de desarrollo de métodos para desarrollar energías más limpias, degradar plástico, hacer nuevos materiales que sean más sustentables. Es como yo veo el futuro, que esto va a traer muchos beneficios a corto plazo. Gracias, Susana. Tenemos otra pregunta de Kevin. La exposición estuvo genial. Una consulta. ¿La modificación de inmunoglobulinas puede ralentizar o neutralizar el efecto tóxico de cualquier veneno o de una enfermedad? La exposición es la modificación de hemoglobinas puede neutralizar. A ver, las inmunoglobulinas es como un tratamiento, bueno, las inmunoglobulinas se usan para muchas cosas. De hecho, la forma clásica de neutralizar las toxinas son con inmunoglobulinas, ya sean mezclas monoclonales o policlonales. Entonces, la respuesta es que sí, porque es la forma en la que se ha resuelto de forma tradicional. Em, y sí, o sea, en realidad los anticuerpos ha sido como un gran boom en la industria farmacéutica porque están siendo usados para un montón de cosas, para tratar el cáncer, para, bueno, lo de los antivenenos, pues son mezclas policlonales de caballo, entonces sí. Eugenia tiene una pregunta. ¿En cuánto tiempo comenzarán con pruebas en primates no humanos? ¿En cuánto tiempo podemos ver estos resultados en humanos? Bueno, ahorita también este tipo de proyecto tiene como o sea, tiene una forma de diseñar, o sea, las implicaciones para probarlas en humanos son muy diferentes que para otras, tiene una ruta muy diferente que otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, no podemos tener un grupo placebo donde intoxicamos a la gente para ver si sobreviven, ¿no? Eso es como un poco, no es un poco así, tiene consideraciones éticas diferentes. Lo que estamos evaluando es colaborar con organizaciones como la OMS, que tienen como vínculos directos con comunidades que sufren una alta exposición de venenos, de mordeduras de venenos de serpiente. Entonces, una forma de hacerlo sería estableciendo conexiones con estas comunidades, donde también no hay tratamientos accesibles, ¿no? Entonces, tendremos que hacer un estudio epidemiológico largo en el cual nosotros primero ya tenemos un producto que funciona súper bien, que sabemos que es seguro de usar en humanos, y en estas comunidades irlos usando poco a poco y a través del tiempo y un estudio epidemiológico muy riguroso, podríamos ver si realmente son efectivos, ¿no? Entonces, no sé en cuánto tiempo, pero al ser una enfermedad tropical desatendida y donde hay una crisis de la calidad de antivenenos y también hay una necesidad de generar antivenenos, yo espero que en los próximos, no sé, en los próximos años podamos tener algo más definido. Gracias. Tenemos otra pregunta de Jorge. ¿Existen pasantías virtuales en el lugar donde tú has trabajado? ¿O quizás cursos que puedan tomarse? En el Baker Lab hay bueno, no sé, depende también de las pasantías virtuales. Yo no tengo conocimiento que eso se haga, pero sé que para gente de undergrad, por ejemplo, gente que está en la licenciatura, hacen todos los años un programa de verano en el cual puedes estar en cualquier parte del mundo. De hecho, hace 2 años o el año pasado vino una chica de Colombia, un chico de Guatemala, o sea, ha venido gente de Latinoamérica
y lo que hacen es pasar un verano en el Baker Lab y tienen un mentor y hacen un proyecto, ¿no? Entonces tenemos como estos programas que se anuncian en el sitio web del Baker Lab. Y bueno, cursos que se puedan tomar, pues bueno, todas esas herramientas computacionales están públicamente, son públicas, son abiertas y se pueden descargar en sitios, el código como el GitHub, o hay muchísimos recursos computacionales, ¿no? Pero así como pasantías virtuales, no es algo que se haga en el laboratorio. Eugenio ya os compartió el link para el programa de verano que Susana estaba hablando para que le echéis un vistazo. Ujú. Y si no sabíais, este tipo de oportunidades usualmente son pagadas. So, vayan a echarle un vistazo. Sí, sí, Tenemos les otra dan, pregunta. sí, perdón, bueno, les dan alimentación, vivienda, un stipend, y también la posibilidad de estar pues en este laboratorio por un tiempo, ver si les gusta, y no tienen que tener un background de diseño ni nada, sino puede ser o sea, realmente puedes, solamente quieres aprender, ¿no? Entonces, no es como que solo se aceptan expertos ni nada. Tenemos otra pregunta de Abel. ¿Se ha trabajado en otra forma de suministrar la dosis de proteína diseñada, por ejemplo, en la comida? Saludos desde México. Nos juntamos los estudiantes de licenciatura en neurociencias para ver el seminario. Muchas gracias. Ah, Ay, tan muchas gracias. lindo. Un saludo. Yo cuando estaba en México no existía neurociencias, pero un saludo. Gracias por ver la plática. Bueno, una de las consideraciones cuando administras un medicamento, pues también es la vía, la ruta, ¿no? Una cosa que no es tan buena en el estómago es que tenemos ácidos y esos ácidos pueden destruir pues las proteínas, ¿no? Entonces también en este caso donde tenemos una distribución sistémica de un veneno, por ejemplo, una serpiente que a lo mejor te muerde y la toxina llega a una circulación sistémica, tomar a un antiveneno por pastilla y esperar a que haga su efecto es muy complicado. Entonces creo que en esa aplicación no tiene mucho sentido. Para otras aplicaciones, a lo mejor si quieres hacer no sé, quieres hacer algo que tenga que ver con microbiota o lo que sea, podría funcionar. Por ejemplo, hay una empresa que se hizo hace muchos años en el Baker Lab, que son unas proteínas diseñadas que lo que hacen es romper el gluten. Entonces, en realidad, en este caso, se administran estas pastillas o estas enzimas que se comen el gluten, se come como una pastilla y está en pruebas experimentales, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, pues tienes la ruta de administración. Para en la degradación del gluten sí que se ha probado con una vía oral. Para las serpientes, pues bueno, no sería lo mejor. Tenemos otra pregunta de Sergio. ¿Cuál es la lección que te llevas de trabajar en un laboratorio como el de David Baker? ¿De qué nos estamos perdiendo en Latinoamérica? Y al contrario, ¿qué tenemos en Latinoamérica que no tienen en un lab tan grande o que no se toma tanto en cuenta? Bueno, yo que me llevo, pues me llevo muchas cosas. Yo creo que es un privilegio estar en un lugar donde tienes gente de muchos lados, porque es algo que es lo más valioso del laboratorio de David, además de trabajar con él, es que en realidad él brinda un ambiente colaborativo donde hay muchas personas. O sea, él es la persona líder, pero en realidad él ha sido como el responsable de tejer una comunidad científica que es muy altamente colaborativa. Entonces creo que ser parte él le llama como de communal brain, ¿no? Como ser una neurona en ese cerebro, pues te enseña muchas cosas que no solamente son científicas, sino también aprendes a colaborar con mucho tipo de personas, con personas que vienen de otros backgrounds, que tienen incluso no un background cultural diferente, pero científico, ¿no? Por ejemplo, yo estudié bioquímica, pero hay gente en el laboratorio que estudia matemáticas, hay gente que hizo computer science y entonces como estar en un ambiente tan altamente colaborativo es algo que te lleva a crecer muchísimo. Y yo creo que en Latinoamérica, bueno, como decimos, hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? O sea, yo creo que también venir de un lugar como México, donde yo realmente he pasado la gran mayoría de mi vida, es que nos aprendemos como a resolver las cosas con menos recursos y siento que eso como que nos hace cultivar un instinto como de creatividad y resolver problemas de una forma más, como mucho mejor que la gente que lo ha tenido todo desde el principio, ¿no? Entonces siento que esta creatividad o esta capacidad de resolver problemas es algo que tenemos un poco más desarrollado y también a optimizar los recursos. También en laboratorios tan grandes con tantos recursos hay mucho desperdicio de recursos porque pues hay muchos. Y siento que en un lugar más pequeño la gente es como más cuidadosa, planeas más organizada.
que también siento que es algo, una habilidad que es algo muy positivo. Tenemos otra pregunta a Susana. ¿Han hecho experimentos con toxinas del veneno de escorpiones? No, pero es curioso porque recientemente escuché por ahí que el grupo de la UAM que va a competir por el iGEM quiere hacer cosas con toxinas de escorpiones y creo que por ahí los estuve asesorando un poco y la verdad es que yo creo que también puede funcionar muy bien. Son toxinas pequeñitas. Yo no veo una limitación. No se ha probado, pero probablemente tengamos, esta gente del iGEM pueda tener algo pronto. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Susana. ¿Nos gusta el chisme? Sabemos que fuiste con David Baker a los Nobel, a recibir el premio Nobel. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bueno, David, bueno, también como les digo, David al final es una persona súper generosa porque él es que el que da la cara al mundo del Baker Lab, pero el Baker Lab no nació de la nada ni se ha construido en el último año que se ganó el premio Nobel, ¿no? Sino que ha sido un esfuerzo colaborativo a través de los años, a través de muchas personas que han cursado su laboratorio. Entonces, digo esto porque David creo que en la historia de los premios Nobel es la persona que ha llevado más personas. O sea, no a la ceremonia como tal, porque no puedes meter a tantas personas, pero David invitó a 200 personas que son parte de la comunidad Rosetta, que es una comunidad de diseño de proteínas que se empezó en los años 90 cuando empezaron a explorar con este campo. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a Estocolmo, conocer toda esta comunidad de gente que ha conocido a David o trabajado en el diseño como pioneros, gente que hizo su doctorado hace 20 años. Entonces fue una experiencia pues también, pues yo creo que inigualable incluso para conocer más a la gente de la comunidad de diseño de proteínas, pero también para, pues sí, para ver cómo, o sea, cómo es ese mundo de la élite de la ciencia, pero más allá de la élite de la ciencia, como tener un montón de motivación y de admiración por estar rodeado de gente que es muy brillante y es una inspiración para el mundo, ¿no? No solamente en el campo del diseño, sino en el campo de las matemáticas, de la física, de la paz, de la literatura. Es algo que es un privilegio y me siento muy afortunada de que David sea tan generoso y nos haya invitado a estar con él. Ujú. Qué bien. Tenemos otra pregunta de Carolina. ¿Qué recomiendas para llegar a un lugar como el tuyo? Yo soy biotecnóloga, me dedico a DevOps, pero quiero ser bioinformática o algo similar. He buscado trabajo y programas de esto, pero nunca me aceptan por no tener un máster o un PhD. Bueno, yo creo que cada historia es muy personal. Yo creo también, yo creo que definitivamente eso de tener un máster, un PhD, sobre todo si te quieres dedicar al campo académico, creo que sí es un poquito, no una traba, creo que es algo que necesita, es algo que se requiere desde hace mucho tiempo. Yo te recomendaría buscar programas de académicos si es lo que te interesa. Por ejemplo, te interesaría ya sea a trabajar en una empresa o montar tu propio laboratorio, buscar programas académicos que se enfoquen en por ejemplo, programas de diseño de proteínas o de machine learning o de las áreas que quieres aprender poco a poco. Como yo siento que para mí algo que me ayudó fue como la UNAM fue un escalón para conocer qué son las proteínas, después la maestría me ayudó a hacer un poco más de ingeniería y eso abrió mi mente de posibilidades y de habilidades a decir, oh, existe el diseño de proteínas y es algo que me súper gusta. Entonces, es como pasos poco a poco, o sea, llegar a donde estoy ahora, en realidad me tomó muchos años, pero es como una decisión consciente y dando siempre pequeños pasos, aún con dudas, aún con miedo, pero siempre no detenerse, ¿no? Como ir constante, constante, constante. Gracias, Susana. Yo creo que con eso terminamos, pero antes de que le digamos gracias a Susana, también quiero recalcar lo importante del networking. Eso es como conocí a Susana, les graba coffee, conocí a Alejandra, conocí a Eugenio, y vas creando esa comunidad de científicos que conocen oportunidades, te envían emails, que es networking. Y, enviáis un email, quizás no respondan, quizás sí, pero inténtenlo. Es muy importante el networking, el poder de networking. No os olvidéis de eso. Y con eso, Susana, muchísimas gracias por la charla.
Amamos demasiado escuchar tu proyecto y tu experiencia con David Baker. Am, Gracias a todos por uniros. Nos vemos en la otra charla que es al final de marzo. De marzo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bye. Pasen bien.